Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida, enviado por Dios, entrará en ellos. Se pondrán de pie, y todos los que estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá, y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi roca firme. Él adestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, mi seguro escondite, escudo en quien me amparó, el que los pueblos a mis plantas rinde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Bendito sea el Señor, mi fortaleza.
Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por un extraño designio de la providencia, estoy aquí. Por un extraño designio de la providencia, Padre Jorge me anunció me pidió si podía predicar en esta Santa Misa. Y han venido con recurrencia desde que Padre Jorge me hizo ese anuncio, la expresión de San Juan Dieguito a la Santísima Virgen, de mandar a uno de los más importantes, de los más notables del pueblo para interceder. Evidentemente, siento la indignidad por parte de mi persona de
el ejercicio de la palabra en una fiesta tan importante en la cual se han conjugado providencialmente varias cosas. Evidentemente, el plato fuerte de esta celebración es el privilegio de la Santísima Virgen, ya desde muy niñita, en una de las fiestas que pasa un poquito más desapercibidas de la Santísima Virgen, así como el nacimiento del 8 de septiembre y la presentación de la Virgen, pasan un poquito más a segundo plano de las fiestas grandes de la Inmaculada. Lo cierto es que se nos abre el corazón de la Virgen, su corazón humano, para darnos a entender que ella quiere corresponder como la aurora de la salvación a la presencia ya de la luz del sol que nace de lo alto. De eso se trata, ya desde muy niñita. No recuerdo las circunstancias, no tengo la bibliografía, no esperen que haga un tratado de teología con mi pobre memoria que es tabula rasa, sino el hecho de que es una fiesta singular de la Virgen. No sé si es única, porque era normal la presentación de los niñitos, varones en el templo. Y sin embargo, se recuerda la fiesta litúrgica, nos recuerda ese deseo de la Virgen desde muy niñita de corresponder a la abundancia de gracias, a la plenitud de gracia, la gracia que trabaja siempre en el corazón de María, ¿no? Eso por una parte. Vamos a retornar un poquito sobre el evento de la presentación en el templo, el acompañamiento de sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Por otra parte, toda la liturgia del tiempo, ya prácticamente a las puertas de la celebración de la fiesta de Cristo Rey, que da sentido a toda la creación y a todo lo que nosotros hacemos, deseamos, queremos. Eso hace que, de algún modo, la liturgia nos haya ido acompañando con exhortaciones acerca de la realidad de nuestra consagración, de nuestra entrega a Dios. Un hermoso verso del Salmo del Oficio de hoy a la mañana decía: Dios, te lo he entregado todo, te lo he entregado todo, la antífona del Salmo, sin reserva. Y las fiestas humanas que hoy celebramos se tratan precisamente de esa entrega. Una de ellas, que como la fiesta de la presentación de la Virgen se nos ha ocultado un poco, no sé si la saben todas, Padre Jorge está celebrando su aniversario de bautismo. Eso es una gracia grande que nos permite a nosotros poder renovar aquella lucha interna que como pecadores descendientes de Adán y de Eva tenemos entablada con las fuerzas del pecado y con las fuerzas del mal. Sí renuncio, sí renuncio, sí renuncio. No para dejar un vacío, sino para poder llenar de Dios aquello que antes estaba deformado. Sí creo, sí creo, sí creo. Nuestras promesas bautismales. Es realmente admirable que Dios pueda obrar en nosotros lo que obró en plenitud en la Santísima Virgen, que a través del bautismo nosotros se nos permita entablar esa lucha contra las consecuencias del pecado. Se nos perdona el pecado original, a la Santísima Virgen se la preservó por una gracia del todo particular del pecado, de tal modo que ella nos sintió en su alma, en su corazón, en los movimientos espirituales de su alma y de su cuerpo, nada que tenga que ver
con las consecuencias del pecado que nosotros sufrimos. A nosotros se nos permite, a través de esa triple renuncia, poder hacer nuestra entrega, esta vez voluntaria. Dios nos ha dado la mayor parte, Dios nos ha perdonado el pecado original, nos auxilia en nuestra peregrinación a través de la gracia, a través de la recepción del perdón de las culpas por nuestros pecados, y eso a nosotros nos da ese modo nuevo de poder asumir aquello que debemos asumir como miembros de esta humanidad, el restaurar las cosas en Cristo. En ese camino de perfección tenemos nosotros distintos grados. Hoy también tenemos la consagración de Daniela, sus padres aquí presentes, sus familias. Y sé que si hay alguien que tiene conciencia de la indignidad del llamado, somos precisamente los recipientes de las gracias del Señor. Señor, no soy digno de llamarme, y sin embargo el Señor nos quiere aquí. Eso no significa que seamos perfectos, eso no significa que todos nuestros frutos en un árbol, hay frutos por ahí que picados por la mosca no llegan a producir la plenitud de los frutos maduros. Y sin embargo, es el deseo de esa consagración del árbol que quiere entregar todos y cada uno de los frutos que salgan del corazón nuestro. Daniela va a hacer esa consagración, no solamente ya de tiempos, no solamente ya de intenciones o de algunas obras de caridad, sino de todo aquello que es fuente y energía de todo aquello que salga del corazón de ella, para poder ser una ofrenda agradable al Señor, ¿no? Por otra parte, la consagración del hermanito mayor. Por si acaso me preocupo por decirles, por aclararles eso, porque muchas veces me preguntan, ¿será que me veo ya un poco más viejo? Lo cierto es que la consagración en el orden sacerdotal es una gracia inmerecida para cualquier tipo de consagración. Es una gracia inmerecida porque somos esa vasijita de barro con todas nuestras dolencias y nuestras cosas, ¿no? Durante este tiempo han salido lecturas que acompañan la liturgia, que tienen que ver mucho con la consagración matrimonial, la consagración esponsalicia, la consagración de Dios, que pone como figura la unión entre el esposo y la esposa. De hecho, la fiesta final es Dios que prepara una fiesta de bodas para su hijo. Así también lo recuerda el libro del Apocalipsis. Y de algún modo, indignamente a nosotros, los hombres, se nos permite esa gracia inusual de poder introducirnos en esa unión esponsalicia entre Dios y los hombres. En el caso del sacerdote es un llamado del todo particular. Y en estos días me vino al recuerdo una expresión del primer libro de los Reyes, si no mal recuerdo, a donde Saúl, rey de Israel, le manda un mensaje a David, joven, con todas las energías, con toda la pasión de poder luchar por el nombre de Dios contra los enemigos de la vera religión. Se le manda mensaje de que el rey ha decidido, quizás de modo tramposo,
pero sin embargo es decisión del rey. Las cosas humanas son imperfectas, las cosas de Dios no. Invitarlo, le manda mensaje a que quiere que él tome por esposa a su hija. Eso tiene un precio. Eso tiene un precio y un precio alto. Inmediatamente David reclama su indignidad, no solamente por su juventud, sino que David dice que te parece de poca cosa que el rey te llame a formar parte de la familia real. Y David está pensando de un modo especial en la dote que se debe pagar. Antiguamente se hacía así, el precio era de acuerdo a la dignidad de la persona, a la dignidad de la familia de la cual la esposa venía tomada. Esa es una figura solamente en el Antiguo Testamento de alguien que es invitado a formar parte de la familia real. Y sin embargo, misteriosamente, la Sagrada Escritura dice que Saúl le manda un segundo mensajero y le dice que no se preocupe por la dote. A nosotros el Señor nos ha librado de nuestro pecado de origen. Eso a nosotros nos da una nueva fuerza, un nuevo ímpetu para saber que el Señor no ha querido reservarse esa dignidad. Nos ha perdonado a nosotros la dote y nos invita una segunda vez. Y pide que haya un esfuerzo de lucha contra los enemigos, los filisteos, en el caso de David. En el caso nuestro, el primer filisteo que debemos luchar, contra el cual nosotros luchamos, es nuestra propia personalidad, nuestra propia humanidad. Y uno sabe los años que nos cuesta a nosotros poder cargar con esa lucha. Ya es demasiado ser testigos de la presencia del pecado o de tratar de entablar la lucha al exterior nuestro, pero el gran enemigo muchas veces está en lo interior de nuestro corazón. Y es por eso la necesidad de una consagración, es por eso la necesidad de certificar, incluso con juramento. En el caso de Daniela, así lo va a hacer a través de sus votos. En el caso de los sacerdotes, hemos firmado sobre el altar una petición de puño y letra, después de haber entendido el llamado de Dios, pidiendo al obispo ser admitidos a la dignidad del sacerdocio. Cuando uno considera que ni siquiera los ángeles, hay un hermoso verso de Hugo Guast, me parece, cuando uno considera que ni siquiera a los ángeles se les dio esa dignidad del sacerdocio. Cuando uno considera que hay santos que no quiero usar la expresión, han esquivado la dignidad sacerdotal, sino que no se han sentido dignos, como es el caso evidente de San Francisco, de poder acceder al sacerdocio de nuestro Señor Jesús, a la dignidad sacerdotal. Y eso hace que uno cobre más importancia, al menos sobrenatural, para nosotros que somos un poquito más torpes y que tratamos por ahí nuestro sacerdocio de un modo común, hace que uno cobre un poquito más de realidad de aquello que significa el hecho de haber sentido el llamado, que el Señor me invita a tomar a su hija por esposa a la Iglesia. Él me ha perdonado la dote a través del santo bautismo del cual nosotros participamos y solamente pide el esfuerzo. Padre Ricardo sabe que su vocación ha sido madurada, cultivada
en una hermosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús que existe en la Catedral de Salta. Yo no sabía, yo era bastante más chico que él. De hecho, sabe que sus confidencias fueron con el Sagrado Corazón de Jesús. Es por eso que también lo sienten hablar con tanta familiaridad a través sobre el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón de la Virgen. Eso que ha madurado ahí, yo debo decirles que con el paso de los tiempos, a mí que me toca ir y venir y nos vemos ocasionalmente, Dios tiene esos regalos providenciales. A lo largo de estos años, él ha ido a predicar novenas, ha ido a Perú, ha ido a Estados Unidos y demás, a los lugares a donde me ha tocado hacer el apostolado. Y debo decirles con una grandísima alegría que el vino viejo es mejor que el vino nuevo. El vino viejo siempre se aprecia, el vino viejo siempre se aprecia más que el vino nuevo. Y el vino tiene la cualidad de alegrar el corazón del hombre, dice la Sagrada Escritura, y hace que uno participe de un modo espontáneo, de una alegría, si hay cosas que sorprenden de la persona, de la personalidad de Padre Ricardo, no estoy hablando de su sacerdocio, es la alegría y la capacidad de sonreír, de alegrar. Días pasados me mandaron una fotografía de Padre Jorge y Padre Ricardo con la máscara de bandidos que tenemos que usar ahora. Y se veía esas pestañas por sobre la máscara, sonrientes, y lo que me pusieron abajo de la fotografía era: el padre Ricardo no necesita sonreír o mostrar su rostro completo, dice, él se sonríe con los ojos. Es más o menos eso. El vino viejo es siempre mucho más alegre, más jovial, más licoroso. Hace que cada expresión, que no es evidentemente, uno ha luchado como David contra los filisteos, contra los enemigos de Dios, los enemigos nuestros internos. Pero eso hace que el reflejo sea la fortaleza de la gracia, porque uno sabe que es el trato diario con los misterios de la presencia de Dios. En el caso del sacerdote, uno vive de la Eucaristía, pero no se limita solamente a ella, porque en el caso del sacerdote, la esposa de Cristo tiene distintos rostros. No es solamente el trato con el esposo, con la Eucaristía, nosotros nos da esa fortaleza del todo nueva para poder tratar al modo que Dios, Hijo, trataría a las personas que están presentes. Cada alma es una catedral, de tal modo que uno tiene la delicadeza con la cual me gustaría entrar a un templo consagrado a la presencia del Señor, para que ese templo esté inmaculado, presentable, digno, a pesar de nuestras limitaciones humanas, sigue siendo un templo humano. Y sin embargo, cada uno somos piedras vivas, ese templo somos cada uno de nosotros. Lo que han visto de un modo especial en el desarrollo de la vida del sacerdocio de Padre Ricardo es esa dedicación de manera particular con los templos que están más derruidos o más olvidados, quizás. A mí me es más fácil el trabajo de orden pastoral,
no tenemos, vivimos todavía en una última cristiandad y todavía hay principios, pero otra cosa es cuando se trata de enfrentar a algún templo que ha sido invadido por cosas extrañas. Bueno, esa es la dedicación, el limpiar ese templo, el dedicar todo el esfuerzo, todas las ganas para hacer de esa capillita derruida una catedral. Eso en cada una de las almas. Por otra parte, lo que significa para nosotros la dignidad del trato con el Señor, en todo sentido. Y creo que de algún modo con nuestras limitaciones, con la pobreza que tienen en el instituto, el ver esto nacido aquí, en este lugar, probablemente uno no pierda las dimensiones porque uno camina, viene y se da cuenta y ve las cosas de orden físico, pero nacido en un lugar así y que la gente viaje, las distancias que viajan, eso no tiene realmente explicación de orden humano, no tiene ninguna explicación de orden humano. En el día de hoy juntamos esas fiestas. Realmente queremos unir nuestras voces con el coro de aquí, de abajo. Todavía necesitamos, como seres humanos, cierta práctica para poder estar en sintonía con esa liturgia celestial que de hecho a la cual nos unimos, la liturgia de los coros, de los ángeles en el cielo, para cantar admirablemente ese santo, santo, santo. Que nuestra temporalidad, que nuestras miserias propias, que nuestras cosas de humanas que tenemos en este mundo, no apoquen, no enturbien nuestro deseo de tener esa visión clara de los misterios de la presencia del Señor. Aún en un Ave María, aún en un Padre Nuestro, aún en una inclinación y en una reverencia que se hace al Señor por su gracia, todo es gracia de Dios. Dios los bendiga.